buenos días. Voy a intentar terminar el cuarto video, que ya había empezado a hacer 4 videos de este libro de terapias, personalidad y relaciones interpersonales de Carl Rogers, y intentando ir aclarando los 40 principales conceptos de su teoría. Y estos son los últimos 10 conceptos que me quedan, y después de esto me gustaría ir viendo algunas cositas más puntuales de la profesión, ¿sí? Y todo esto lo hablo desde mi mirada, que es totalmente subjetiva. Si bien yo soy counselor, no quiere decir que tenga verdades absolutas, todo es muy relativo. Pero bueno, vamos viendo, siempre lo que hablo yo, o lo que intento decir es, estos son disparadores que nos permite ir pensando de forma más 31, complejo de consideración. Este concepto, elaborado por Stendhal, se refiere a una configuración de experiencia al yo, junto con sus interrelaciones que para el sujeto implican una actitud de consideración positiva de una persona hacia él. Carácter estructural y dinámico de la experiencia que implica una consideración positiva o negativa de parte de otro. 32. Consideración positiva en sí misma. Este término se utiliza para designar un sentimiento de consideración positiva que el individuo experimenta respecto de una experiencia o una serie de experiencias relativas al yo, independientemente de la consideración positiva experimentada por otra persona al respecto. 33. Necesidad de consideración positiva en sí misma. La necesidad de consideración positiva en sí misma es una necesidad secundaria o adquirida que relaciona con la necesidad de consideración positiva de parte de otro. 34. Consideración incondicional de sí mismo. Cuando el sujeto se percibe a sí mismo de modo tal que todas las experiencias relativas al yo le parecen dignas de consideración positiva, experimenta una consideración incondicional de sí mismo. Y esta, por eso, como que si vamos siguiendo las definiciones anteriores, vamos a llegar a que fue intentando explicar qué es consideración, qué es en sí positiva, qué es complejo de consideración, pero esta creo que es la más importante en el sentido de que es lo que nosotros tenemos que otorgarle al cliente cuando está en proceso, ¿sí? Nosotros tenemos que brindarle esta percepción de dignidad, de consideración positiva, para que la persona pueda tenerla, para que pueda tener esta consideración positiva, desarrollarla, irla desarrollando en los transcurso del proceso. Por eso es un proceso, es un conjunto de conceptos que la persona va desarrollando en sí mismo, y ese conjunto de desarrollos va a terminar dando como fruto ese bienestar que toda persona tendría que tener. Pero bueno, 35. Valoración condicional. La estructura del yo está caracterizada por una valoración condicional cuando el individuo busca o evita cierta experiencia del yo, por la única razón de las consideraciones más o menos dignas de consideración positiva. Se dice que hay valoración condicional cuando la consideración positiva de otra persona significativa es condicional, es decir, cuando el individuo siente que en cierto aspecto es valorado y que en otro no lo es,
una experiencia puede ser percibida como organísmicamente satisfactorio, cuando en realidad no lo es. En consecuencia, la valoración condicional impide al individuo funcionar libremente y con un máximo de eficacia porque perturba el proceso de valoración. Muchas cosas quizás para tener en cuenta en la valoración condicional. Cuando habla de valoración condicional, sin duda de que cuando nosotros como terapeutas, le damos una valoración condicional al cliente, como es condicional, puede llegar a ser positiva o negativa, porque es condicional, ¿sí? Por eso lo que hay que intentar es que no sean condicionales, sino que sean incondicionales. Porque al ser condicionales, la persona experimenta algo como condicional, de que puede serlo o no, y puede generar una distorsión de esa realidad experimentada. Pero obviamente, como es subjetiva, la persona la puede tomar como una valoración negativa cuando cualquier otra persona lo tendría o pensamos que lo tendría que haber tomado como positiva. Pero bueno, esto es cuando hablamos de valoración condicional, ¿sí? La valoración condicional es muy subjetiva de cómo lo percibe la persona, porque la puede llegar a simbolizar como algo negativo. Entonces hay que prestar mucha atención en cuando las valoraciones son percibidas de forma condicionales, que no sean condicionales negativas, y habría que irlas reviendo para que no se pongan en contra del mismo cliente, ¿sí? Es complicado. 36. Centro de valoración. Cuando esa fuente es interna, inherente a la experiencia misma, el centro de la valoración se encuentra en el sujeto. Cuando el centro de valoración se encuentra en otra persona, el sujeto aplica la escala de valoración de personas, de otras personas, ¿sí? Que se convierte en el criterio de valoración del sujeto. Esto es lo que siempre hablamos de si la valoración que voy a estar haciendo de la experiencia es tomada bajo un parámetro de otra persona, no tiene ningún sentido, porque eso a lo largo del tiempo le va a ir produciendo incongruencias en su estructura del yo. Y como la persona va a querer defender su yo, va a empezar a hacer un montón de mecanismos y cosas, actuar de forma incongruente y demás. Y esto es sencillo. Si la valoración que yo hago de que todas las rubias son lindas, yo quiero ser rubia, no es lo mismo que si yo como experiencia me doy cuenta que todas las rubias son inteligentes y lindas, entonces por eso yo decido ser rubia. La valoración la estoy haciendo yo. Mi parámetro es el que valora de esa forma. Entonces esa valoración va a ser totalmente subjetiva y va a ser válida. Va a ser válida para esa persona, obviamente, porque es su valoración. 37. Proceso de valoración organísmica. Este concepto se refiere a un proceso en continua evolución, en el cual los valores nunca son fijos o rígidos. Por lo contrario, las experiencias se simbolizan adecuadamente y se valoran de manera constante, renovando en función a la satisfacción de la organísmica. O sea, la tendencia actualizante sirve así de criterio en el proceso de valoración organísmicamente.
O sea, si yo tengo una tendencia actualizante clara y mi valoración, mi proceso de valoración va a estar tomando estos parámetros de tendencia actualizante que yo tengo, mis experiencias van a ser totalmente válidas. Entonces, me van a hacer una persona más coherente, más congruente, más feliz, porque yo me voy a comportar en función a lo que mi criterio de tendencia actualizante que tengo me va demandando. Entonces yo voy a ser una persona que actúa en función a las demandas de mi tendencia actualizante. Y eso es lo que podríamos decir ser una persona íntegra, completa y feliz. 38. Marco de referencia interna. El marco de referencia interna es el mundo subjetivo del individuo. Solo él conoce ese mundo plenamente. Ningún otro puede llegar a conocerlo como no sea por medio de una inferencia empática, sin que ninguno tal como conocimiento llegue a ser completo. O sea, el marco de referencia interna es, como dice, totalmente subjetivo. No podemos acercar a sentir como esa persona, pero nunca vamos a igualar ese proceso. Nunca vamos a decir, por decir de porcentuales, nunca voy a ser el 100%, nunca voy a poder entender el 100% del marco de esa persona de referencia. Siempre voy a estar a un tanto por ciento cercano al 100, pero nunca al 100. 39. Empatías. El estado de empatía o de comprensión empática, léanse que no es lo mismo la comprensión empática o el estado de empatía que es solamente una empatía, ¿sí? Consiste en percibir correctamente el marco de referencia interno de otro, con los significados y componentes emocionales que contiene, si una fuera o de la otra persona, pero sin perder nunca esa condición de como si. Si no, estaremos en caso de una identificación. O sea, por eso marca mucho esto de como si. Vamos a intentar hacer un estado de empatía o una comprensión empática, siempre intentando que sean estos ojos de esta otra persona los que nos guíen un poco a esta comprensión o a este estado de empatía, ¿sí? Siempre intentando como si, pero nunca perdiendo la noción de sí mismo que nosotros tenemos como terapeutas. Porque si no estaríamos cayendo en una identificación, o sea, en un proceso patológico que si se mantiene en el tiempo no tiene mucha coherencia, porque yo voy a intentar buscar ser igual a la otra persona y lo que la otra persona busca es que yo sea yo. Yo sea yo. Por este conjunto de cosas, de esta comprensión empática, de esta consideración positiva incondicional, es que la persona va fortaleciéndose y buscando su bienestar. 40. Marco de referencia externa. Percibir o partir de un marco de referencia interna puramente objetivo sin empatizar con la persona o el objeto observado es percibir desde un marco de referencia externo. ¿Sí? El marco de referencia externo es tal cual. No uso mi marco de referencia, sino busco el marco de referencia de un tercero, pero que yo pueda entender y darme cuenta
que hay en juego dos marcos de referencia, uno interno, que es el propio, y uno externo, que es de una tercera persona, de algún otro. Y esto es lo que hay que tener en claro también dentro de lo que es la atención a un cliente.